Y hoy la palabra, el título, el Señor me puso, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. Y la palabra de Dios nos lleva al capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Si usted ve ahí, al Señor Jesús está disertando, está sermoneando, está discutiendo con los líderes del pueblo judío. Todo el capítulo 8, que es un capítulo largo, nos muestra uno de los más intensos debates que el Señor sostuvo con el liderazgo religioso y político de la época. Él contra los poderosos de su época. Y los fariseos comenzaban con los escribas, ¿verdad? Trayéndole en el capítulo 8 a una mujer adúltera. ¿Para qué? Para probarle y tratar de acusar a Jesús de algo. Y Jesús, ¿qué le replicó? El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra la mujer, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues la conciencia le redarguyó y cada uno dejó esa piedra y se fue. Luego Jesús les dijo bien claro: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así de claro lo dijo el Señor. Pero los líderes religiosos, ¿cómo reaccionaron? Recriminándole nomás. Nomás buscaban acusarle e incriminarle, diciendo que su testimonio, el de Jesús, no era verdadero. Y Jesús les respondía en amor y decía: a mí no me conocen y ni a mi Padre. Porque ellos decían: no, pues nosotros conocemos a Dios, al Padre, ¿verdad? Pero no lo conocían, porque si lo conocieran, dice el Señor, a mí me amarían también, porque Él venía del Padre. Jesús le estaba revelando la verdad de Dios, pero ellos no escuchaban, no querían escuchar. Jesús les revelaba que Él no era de este mundo, que Él venía de arriba del cielo y que ellos eran de este mundo. ¿Por qué eran de este mundo? Porque amaban las cosas de este mundo y despreciaban lo que el Señor les tenía preparado. Morían ellos en sus pecados. El Señor mismo les decía: por eso morirán en sus pecados. Porque si no creéis que yo soy, dijo el Señor, que dice: en vuestros pecados moriréis. Esa es una ley, una verdad que el Señor les decía. Decir esto es: ay, qué poco amor que tiene el Señor, ¿verdad que no? Por amor nos estaba advirtiendo de que solo creyendo en Él, solo creyendo en la vida eterna que Cristo nos ofrecía a través de su sacrificio, nuestros pecados serían borrados de la memoria de Dios. Pero si no creíamos, si no escuchábamos, significa en nuestros pecados moriríamos. Pero ellos, ¿qué hacían? Seguían sin escuchar. Murmuraban todo el tiempo contra el Señor, buscaban la manera de matarlo todo el tiempo, a pesar de que Él les decía puras verdades. Sus palabras, las palabras del Señor Jesús, no hallaban lugar en el corazón de los escribas y de los fariseos. Jesús les profetizó: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. O sea, ¿cuándo conocerán que es Dios? ¿Cuándo? Cuando Él sea crucificado. Porque ahí veremos el amor de Dios manifestado en las obras de Cristo. Y Cristo mismo les afirmó: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como somos libres, ¿cuántos de aquí podemos dar testimonio de eso? Yo sé que alguno que otro quizás todavía no haya conocido esa libertad que hay en Cristo. ¿Qué es lo que nosotros profesamos? ¿Qué es lo que nosotros vivimos? Porque pertenecemos a Cristo, porque le hemos oído y nos hemos humillado ante Él. Conocimos la verdad y fuimos hechos libres de la maldad de este mundo, del pecado, del imperio de la maldad. Pero ¿cómo respondieron aquellos líderes religiosos que tenían este corazón tan cerrado, tan hecho de piedra? Ellos nomás veían por las cosas de este mundo, por eso decían: linaje de Abraham soy, ¿verdad? Nomás les interesaba el linaje. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? En el versículo 34,
Jesús le responde claramente: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el que vive en pecado es esclavo ¿de qué? De lo que obedece, el pecado, ¿verdad? Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Los hijos, los que hemos escuchado la palabra y hemos creído en el Señor, podemos ser libres de la esclavitud al pecado. Eso es lo que la verdad del Señor nos ofrece. Eso es lo que el Señor vino a ofrecernos. Sé que sois descendientes de Abraham, les dice a los líderes religiosos, porque él sabía que ellos estaban encerrados en sus propios pensamientos, en su orgullo, en su carnalidad. Y el Señor seguía insistiendo y tocando ese corazón duro que tenían ellos. Procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, no había lugar en sus corazones de estos líderes religiosos para el mensaje de libertad que el Señor les estaba ofreciendo. ¿Se dan cuenta? Cómo el Señor gratuitamente les ofrecía la libertad a las ataduras de este mundo y a una vida espectacular. ¿Bajo qué? Bajo la adopción como hijos del único Dios vivo. Pero ellos no tenían oídos para oír. Sus corazones no le daban lugar al mensaje de salvación de Cristo. Y seguía la discusión nomás. En sus corazones el Señor les hablaba esta verdad y ellos no escuchaban. Nomás querían matarle. ¿Y por qué querían matarle? El mismo Señor lo dice aquí, la pregunta del 43. Esta pregunta es importante, es la pregunta del millón, como diríamos, ¿no? ¿Por qué? Les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué era? La respuesta nos las había dado ya el Señor en el versículo 37. Porque sus palabras no hallaban ¿qué? Lugar en el corazón de estas personas con corazón engrosado. Engrosado significa pues es endurecido por todo el colesterol, ¿verdad? Toda la grasa que traían en sus venas, que hace que se endurezca y que provoque un paro cardíaco, muerte. Y por eso ellos seguían por las cosas de este mundo. Y el rey de este mundo, el príncipe de las tinieblas de este mundo, el príncipe de los aires, le dice el Señor, sigue siendo ¿quién? Satanás todavía. Por eso los llama hijos de Satanás. Duro, ¿verdad? Es que el Señor no se anda en términos intermedios. Él les dice en el versículo 44, vosotros sois ¿qué? Hijos de vuestro padre, el diablo. Y ahí viene lo importante. Y los deseos de vuestro padre, ¿quién es el padre de los líderes religiosos? El diablo. Y los deseos de él queréis hacer. ¿Qué es? El pecado, la práctica del pecado. Vos tenemos el testimonio. Cuando un cristiano se convierte realmente al Señor, las cosas viejas pasaron, mis hermanos. Claro, hay una transición a veces. Yo viví, y aquí mi esposa es testigo, muchos años esa transición. Porque seguía mis propios razonamientos. No, pues yo era borracho, pero ahora yo no me emborracho y le tomo ahí medido, pero a veces se me va la mano, ¿verdad? Sin querer, queriendo, nomás la jarra se me iba a mi boca. Yo no me daba cuenta. Señor, perdóname. Y leo el Salmo 51 que leyó la hermana. Y ahí me aferro, ¿verdad? A la misericordia de Dios. Pero esa no es la manera. El Señor siempre nos perdona si vamos con un corazón sincero. Amén. Sí, pero nuestros deseos ya no están en el Padre que teníamos antes, sino en el Padre que tenemos ahora. Y nuestro Padre, su carácter es puro amor, fidelidad, benignidad, mansedumbre. Todo lo bueno viene de Dios, mis hermanos. Y ese carácter que nosotros podemos imprimir ahora en nuestras vidas no sale de nosotros, sino del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y dice el Señor, y a mí, porque digo la verdad, ¿qué le hace? No me creéis. Y eso es lo triste, mis hermanos, que cuando leemos la palabra de Dios, hay gente que no quiere creerle, que no quiere escucharle. Concluye el Señor en Juan 8:47 y dice, el que es de Dios
las palabras de Dios oye. No hay otra manera, mis hermanos. Si ustedes se la pasan toda la semana sin escuchar la palabra de Dios, sin buscar escuchar el consejo de Dios, pues hay que replantearse las cosas, mis hermanos. Es que no tengo tiempo, tengo que trabajar. ¿Su trabajo quién se lo dio? No, yo, porque yo estudié, yo me esforcé, me despierto temprano, cuido mi cuerpo, como saludable, soy vegano, yo qué sé, bla, bla, bla. ¿Usted le parece que eso puede salir de la boca de un cristiano? Claro que no. El cristiano busca oír las palabras de Dios. Tenemos hambre, así como usted tiene hambre, ahora hay muchos que tenemos hambre, ¿verdad que sí? Pero el cristiano tiene hambre porque ya es un ser espiritual vivificado. Como su espíritu está vivo, tiene hambre, pero ese espíritu no come cosas de la carne, come las cosas espirituales de Dios, que es su palabra. Por eso dice, Él es el maná de Dios. Por eso el que no come de mí, no bebe de mi sangre, pues no puede ser partícipe de mí. O sea, ¿qué es comer de su carne y beber de su sangre? Leer la palabra de Dios principalmente, tener comunión con el Señor principalmente, orar y buscar al Señor primeramente. En otra ocasión, en el capítulo 10, otra vez el Señor se tranza en una pelea, ¿verdad? En una discusión con los mismos judíos, con los mismos líderes. La retórica es la misma. Juan 10, 22, si me acompaña, por favor. Fíjense, es lo mismo. Es la misma pelea una y otra vez. Ellos no tenían lugar, dice la palabra, dijo el Señor mismo, en su corazón, ¿para qué? Para oír de Dios. Juan 10, 22 dice así, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, el Hanukkah, ¿verdad? Que hace poquito fue. Más o menos es en Navidad, que celebran la victoria de los macabeos, ¿no? Contra el imperio seleucido. Pero estaban celebrando la fiesta de la dedicación, o la fiesta de las luces, y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, como en estos tiempos. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Leímos en el capítulo 8, ¿verdad? Que él mismo les decía. Él mismo les estaba diciendo una vez que él era la luz del mundo, que era el Hijo de Dios, etcétera, que yo soy. Pero ellos no tenían oídos para oír. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Qué feo, ¿no, verdad? Qué feo que el Señor nos pueda decir, tú no eres parte de mis ovejas. Y lo peor es que lo diga ya cuando usted ya esté en la presencia del Señor. ¿Qué le va a decir? Y 27, igual que el título de la palabra de hoy, ¿qué dice en 27? Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Oír significa obediencia en el griego aquí que se está escrito. Tiene ese significado. Oír no solamente es escuchar, sino como Santiago dice, es escuchar y hacer y obrar. Seguir a Cristo. Y dice el Señor, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La clave de esta vida, mis amados hermanos, es entonces oír la voz de aquel que vino a morir por nosotros en esa cruz y resucitó al tercer día. Esa es la clave, lo más importante que usted y un servidor podemos hacer en esta vida. Su nombre es Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es el único camino a la vida eterna. Él la dio en rescate por nuestra vida. Él ya pagó. El que no escucha las palabras de vida, el evangelio, permanece en sus pecados, como dijo el Señor. O sea, sigue siendo hijo de ¿quién? Del diablo, porque las cosas, los deseos del diablo sigue haciendo. Emborráchate. No, pues es que está divertido emborracharse. ¿Sabe? Yo los entiendo a esa gente que dice eso.
porque yo muchos años me divertía emborracharme. Pero yo les puedo asegurar que después de eso no hay nada, ni siquiera hay dinero, ¿verdad? También nos los gastábamos todo ahí en la borrachera. No hay nada, no queda nada, todo es vacío. Y como decía la hermana, ¿verdad? En su testimonio, sentíamos un vacío increíble en nuestro ser. Que nada, lo queríamos llenar con borracheras, con ganar mucho dinero, con muchas amistades, yo qué sé, con las redes sociales, no sé, ahora con las redes sociales, ¿verdad? También. Pero nada de eso iba a llenar, nada de lo de la carne podría llenar siquiera un ápice de lo espiritual, porque son universos, son mundos totalmente diferentes. El que no oye, permanece en sus pecados, hijo del diablo es, esclavo del pecado, porque el diablo tiene el imperio de la muerte y la ejerce como tentando a las personas para que pequen. Los que practican habitualmente el pecado son esclavos del pecado, o sea, no están libres. Porque mucha gente dice, ay, no sé si soy cristiano o no. Pues aquí está la clave, el mismo Señor nos lo está diciendo. El que está bajo el imperio de la muerte, o sea, pecando una y otra vez, son hijos de perdición, no son hijos de salvación. Cristo no los ha libertado, o Cristo no tendrá el poder de libertarlos. Claro que tiene el poder. Yo soy una experiencia de eso, y aquí la gran mayoría. Pero hay que tener oídos para oír. No hay que dormir cuando se escucha la palabra de Dios. ¿Podrá una persona decir, yo creo en el Hijo de Dios, Jesucristo es mi Salvador? Pero el Señor bien claro nos dice, ¿eres libre del pecado? Cada quien sabemos. Tenemos que dar lugar en nuestros corazones a la palabra de Dios. Y vamos así a encontrar un lugar en el reino de Dios. El Señor siempre nos escucha. Nunca va a rechazar escucharnos. Pero Él escucha, dice, al corazón humillado, contrito y humillado, dice. Porque al orgulloso, ¿para qué lo va a escuchar? Si nomás anda en su orgullo. Señor, lléname de cosas materiales. Pero mi hijo, nomás te vas a ir a empeorar. A ver, yo sé que varios hermanos están sufriendo ese tema con hijos que quizás estén en la drogadicción o en el alcoholismo, etcétera, ¿verdad? ¿Usted cree que dándole más dinero a su hijo, él pues va a mejorar su vida, la calidad de su vida? ¿O va a cambiar a ser una mejor persona? Claro que no. Con eso va a correr a la tienda a comprar más de sus vicios. Con eso se va a ir a otros vicios por aquí y por allá. Así que la fe es por el oír, y el oír, la palabra ¿de quién? De Dios. No hay otra cosa. Todavía el Señor sigue abriendo sus brazos hacia nosotros. Fíjese, al final del capítulo 10 en Romanos, dice que Él todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, dice la palabra. O sea, a pesar de nuestra rebeldía, como aquellos escribas y fariseos, ¿verdad? El Señor seguía extendiendo sus manos. Como decía el Señor, ¿verdad? Cuando ya estaba a punto de ir al Calvario, a la cruz del Calvario. Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? Y lloraba el Señor. ¿Usted no lloraría cuando ve que su hijo se va en camino de perdición? Claro que sí. Muchos están llorando incluso ahora. ¿No es algo bonito de ver eso? Sabiendo que van a ir a un lugar de perdición eterna. Es algo acongojante, mis hermanos. Pero la misericordia de Dios, su amor inagotable, sus palabras de reconciliación siguen vigentes. Siguen vigentes. En Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como lo hicieron aquellos líderes
Y como lo sigue haciendo muchas personas, pamplinas. Yo nomás les digo, ¿usted cree que, miren, están las dos propuestas, la científica que dice que todo se creó de la nada, porque sí, en el Big Bang. Y está la versión bíblica que dice que todo se creó por la palabra de Dios. ¿Cuál es una versión un poco más razonable? O sea, que la nada creó todo, hasta ellos se contradicen. Y no estoy hablando de científicos de medio pelo, científicos de los más renombrados del momento dicen que, y después ahora sacan un libro y dicen, no, es que la nada es algo. ¿Cómo? ¿La nada es algo ahora, el científico tan afamado con tantos títulos universitarios? ¿Cómo que la nada es algo? Si es algo, no es nada. No puede ser nada. No, y ellos mismos, no, quizás dicen, hayan algunos seres superiores. Entonces, nomás para sacar del plano a Dios, dicen que hay, por ahí quizás ahora hay seres superiores. Eso lo dice un científico que toda su vida se la pasó luchando contra Dios. ¿Quién puede ganarle a Dios? Nadie. Nadie. No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Mejor da lugar en tu corazón a la palabra de Dios y vive. Quizás hoy sea la última oportunidad que tengas, porque luego vas a volver a tu vida sin Dios, en tu rutina, persiguiendo las cosas de este mundo, y ni bien te sale, ni bien andas tropezando. No abrirás la Biblia ni oirás la palabra, pero hoy tienes la oportunidad de oír con oídos para escuchar. ¿Serán oídos para escuchar? En Eclesiastés, el Señor nos advierte por medio del rey Salomón. Eclesiastés 9:3 dice, lo voy a leer en la traducción viviente, sea como fuere, lo único que hay por delante es la muerte. En el versículo 4 dice, hay esperanza solo para los que están vivos. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir. ¿Cuántos saben que van a morir? No, hermano, no toco madera, no hable de la muerte. La está llamando, la está invocando. El cristiano no tiene miedo a morir, porque ya sabe que la vida verdadera es otra y es eterna. Ya no moriremos. 2 aviones trágicamente se estrellaron en estos últimos 3-4 días, ¿verdad? Uno en Kazajistán, 38 murieron, 31 vivieron. Ahora en mi país, hoy en la madrugada se estrelló otro avión y murieron 179. Solo 2 se salvaron, 2. ¿Cómo usted puede hablar de que mañana veré qué hago? Si el mañana nadie lo sabe. Nadie de nosotros sabemos qué nos va a pasar mañana. Apocalipsis 20:14 dice así la palabra de Dios: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya esto es el juicio final. Esta es la muerte segunda, dice. O sea, ya cuando la muerte y el Hades, todo es lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántos tienen la seguridad de estar inscritos en el libro de la vida? Eso es, amén. No, como que ya, no sé, hermano, ya me puso en dudas. Híjole, yo pensé, pero ahora veo que no sé si. ¿Cuántos están seguros de estar en el libro de la vida? Amén. Amén. No quiero obligar a nadie. El que sabe que no está seguro, pues no diga amén. Y el que sabe que está seguro, decimos amén, pero con convicción. Lo más importante que podemos hacer en esta vida, entonces, es el oír la palabra y escucharla con fe. O sea, creerle a Dios. Ya muertos es demasiado tarde. Muertos ya estaremos a la espera del juicio final que recién leímos en Apocalipsis 20. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según qué cosa, sus obras. Yo jamás quisiera estar
delante del único Dios vivo con mis obras. Imagínense, collando mis obras. Ay, pero ahí estuve predicando unos años, Señor. Y todo esto que hiciste mal, mira, así está. Y lo que hiciste bien, así es. ¿Así te vas a presentar delante de mí? Y no. Gracias a Dios, ¿verdad? Que no tenemos que presentarnos con nuestras obras, sino que la sangre de Jesucristo nos lavó de todo eso. Es antes de morir que debemos de oír, mis hermanos. Antes, para poder creer en las palabras de Dios y ser salvos, ser benditos. Eclesiastés 7:2 en el lenguaje actual dice: más vale ir a un entierro que a una fiesta. Ah, caray, ¿cómo? Yo quería ir a la fiesta, pero dicen que al entierro es mejor. ¿Por qué? Pues nos hace bien, dice el Señor, que nos hace bien que recordar que algún día moriremos. Aquí en esta tierra no es una vida eternal, mis hermanos. Es una vida pasajera. No nos desvivamos y afanemos solamente por las cosas pasajeras. Mejor creamos en el Señor. Si Él dice que Él va a interceder siempre por nosotros y Él nos va a llenar de todo lo que nosotros necesitemos, esas son partes de sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es importante oír entonces la palabra de Dios antes de morir? Pues claro que sí. Pues lo explicado hasta ahora nos dice claramente que es crucial, importantísimo, lo más importante que podemos hacer. La capacidad de oír es una cualidad que en la Biblia siempre, nunca, jamás menosprecia, sino todo lo contrario. La capacidad de oír, la Biblia la exalta como algo fundamental, crucial, para que nos vaya bien en esta vida y en la venidera. La capacidad de oír entonces es algo poderoso, mis hermanos, que está a nuestro alcance. Tiene el poder de cambiar el rumbo de nuestra vida. Abre la puerta para recibir, ¿qué cosa? Las bendiciones que vienen de Dios. Santiago 1:19 dice bien claro: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para airarse. En la palabra de Dios para todos dice: recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. Bueno, uno podrá decir: ay, hermano, usted habla mucho, ¿verdad? Ya me quiero ir a comer. Bueno. Pero yo, para preparar esta enseñanza, yo tuve que escuchar mucho la palabra de Dios. No sé cuántas horas pude escuchar la palabra de Dios. Más de 30, más de 40 horas seguramente. Para preparar menos de una hora, porque hoy voy a predicar 40 minutos. ¿Sí me entiende? O sea, tengo que escuchar más para yo poder hablar la palabra de Dios. Yo no estoy hablando por mi cuenta. Yo no soy un asalariado, mis hermanos. El hecho de ser más propensos a escuchar que a hablar, dice la palabra que, ¿cómo dice? Que es muchísimo mejor. ¿Para qué? Para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el oír abre la puerta a la bendición de Dios. El oír la palabra de Dios abre la puerta a la bendición de Dios. Están íntimamente relacionados. Así que, quiere las bendiciones del Señor, quiere parecerse más, cada día más al carácter de Dios, quiere pulir su vida y ordenarla, pues oiga la palabra de Dios. Así lo ha dispuesto el Señor. Por eso dicen que tenemos una boca y ¿cuántos oídos? 2. Porque hay que oír más de lo que hay que hablar. Proverbios 1:5 dice así: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Quiero ser sabio en esta vida. Quiero tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Quiero tomar buenas decisiones. Quiero que mi vida se ordene más y más. Quiero prosperar en esta vida, etcétera, etcétera. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Cuántos dicen amén? Aquí se refiere al oír la palabra de Dios. Incluso, fíjese, la palabra de Dios incluso dice que es bueno oír a otras personas.
Lo toma como una cualidad buena, positiva, que puede añadir a la vida de nosotros, el ser más así receptivos a escuchar a otras personas. Proverbios 11:14 dice bien claro: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Tómenlo ahí el pueblo como su familia. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. O sea, me está diciendo que tengamos la humildad de preguntar a un hermano, ¿verdad? Ay, ¿me da un consejo, hermano? La palabra nos exhorta claramente a escucharnos entre los hermanos, a edificarnos unos a otros. En Mateo 18:15 dice bien claro, el Señor mismo dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti. ¿Cuántos sufrimos agravios por algún que otro hermano, verdad? ¿Verdad que sí? Todos, no hay ninguno. Quizás sin querer queriendo yo haya agraviado a alguno. Le pido perdón, ¿verdad? En serio, de corazón. Pero también ustedes por ahí sin querer queriendo me hayan agraviado a mí, en alguna manera. Pues yo los perdono. Pero dice así, cuando son cosas por ahí se van aumentando, ¿verdad? En esa discusión, ese odio o la envidia, lo que sea. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, dice. Si te oyere, ahí está, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, ahí están los de corazón endurecido, toma contigo a uno o dos, o sea, testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Nos está enseñando la Biblia a cómo tratarnos entre los hermanos. Si no los oyera a ellos, tampoco esta persona, este hermano que ha pecado, ¿verdad? Dilo a la iglesia. Ahí está la importancia de congregarse, ¿verdad? No lo voy a decir a la iglesia, pero no me congrego. ¿Qué iglesia le va a decir, verdad? Ahí está. Si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano, por una persona que no es hijo de Dios, porque no ha entendido, no escucha. ¿Cuál es la característica de los que no son hijos de Dios? No escuchan, porque no dan lugar en su corazón a Dios. Ese es el tema aquí también que el Señor nos dice en Mateo 18. Oír es bueno, pero también, y con esto cerramos, no de cualquier persona, porque así como el oír viene la fe y la salvación, también viene la sabiduría que nos hace vivir bajo la bendición de Dios. Pero miren, vamos a Proverbios 4:10, en la Reina Valera contemporánea. Proverbios 4:10 dice así: hijo mío, óyeme y acepta mis razones, y los años de tu vida se alargarán. Yo sé que ¿cuántos quieren vivir una vida saludable y longeva, verdad? Pues yo creo que todos. Eso no es pecado, eso es algo bueno. Pero ¿qué dice? Óyeme y acepta mis razones, dice el Señor. Yo te muestro el camino de la sabiduría y te llevo por senderos de rectitud. Tus pasos no encontrarán obstáculos y cuando corras no tropezarás. Retén mis consejos, o sea, guárdalos, tenlos en tu mente y en tu corazón. No los abandones, resguárdalos porque te darán vida. Entonces, volvemos a lo mismo. Toda la semana me paso sin escuchar la palabra de Dios, sin leerla. Y vengo el domingo y con 1 hora de palabra, ¿usted piensa que va a poder vivir una vida saludable en el Señor? Pues es la respuesta, contéstese usted mismo. O el Espíritu Santo que mora en usted, pídale, ahora mismo le dígale: Señor, sí la he regado, ¿verdad? Perdóname. Así de fácil. Por el oír, mis hermanos, el consejo de Dios viene. Ahí la bendición y la rectitud, el orden de Dios. No hay otra manera, mis hermanos. Hay otra manera, la palabra nos dice que no. Esta es la única manera. También, mis hermanos, como decíamos, por el oír puede venir lo malo y lo perverso. Viene también de ahí el tropiezo y la caída. Viene el mal vivir, el practicar el pecado y por ende la muerte. Por eso dice ahí mismo en el Proverbios 4, ahora en el versículo 14, dice: no vayas por la senda de los impíos, ni sigas el camino de los malvados,
Deja esa senda, no vayas por ella, apártate de ella y sigue adelante. Versículo 26. Piensa qué camino vas a seguir. Fíjese, siempre es el Señor que nos está exhortando, ¿verdad? Porque nosotros tomamos la decisión. Si Él la tomaría por nosotros, pues sería bueno eso, pues no seríamos como robots, ¿no? No sería bueno eso. Somos seres pensantes, ¿verdad? Hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso el Señor nos desafía, nos dice, piensa qué camino vas a seguir. Y en el 27 dice, apártate del mal. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y el cuerpo de Cristo dice, amén, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios nos dice que evitemos a cierto tipo de personas. Que las evitemos. Evitar, ¿qué significa? Pues no oír sus palabras, alejarse de ellas. Vayamos por este último pasaje en 2 Timoteo capítulo 2. Y fíjense este tipo de personas. Y dice que en los últimos tiempos, ¿cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos. Todas las profecías se están cumpliendo últimamente en estos últimos años. El que no lo quiera, pues si quiere después, terminando, pues se queda y yo les voy a explicar un poco de lo que está pasando, ¿verdad? Pero entiéndalo. Acá dice bien claro, lo voy a leer en la traducción viviente. Le dice a su discípulo Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Cuántos saben que son tiempos difíciles? Amén. Pues la gente, fíjense, ¿por qué son difíciles? ¿Por qué son difíciles? No porque Dios le falte amor o cuidado de nosotros. Son difíciles por la gente, la maldad que hay en la gente, el pecado que sigue practicando la gente, que destruye vidas, destruye familias, destruye matrimonios, destruye vidas de sus hijos y de sus nietos. Dice así, pues la gente solo tendrá amor, ¿por quién? Por sí mismas, egocéntricas, centradas en ellos mismos y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos y se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. ¿Cómo son los jóvenes ahora? No lo diga, no lo diga. Pero por lo menos en la época de hace unas décadas, ni hace tanto, mis hermanos. Si yo le decía algo a mi padre que no estaba, no, pues venía la chancla de mi madre con la mano bendita de mi padre, ¿verdad? A darme un bautizo. En mi propia sangre, ¿verdad? Pero les digo, o sea, a veces, pero los jóvenes de ahora son desobedientes a sus padres y malagradecidos. No saben cuánto le deben a sus padres, la verdad. No es que mi padre, ay no, pues su trabajo con eso, por eso, no, y andan nomás, porque ven en las redes sociales, no, mira cómo viven estos, y por mi padre yo tengo que vivir en esta posilga. Así son algunos jóvenes malagradecidos y quieren las bendiciones de Dios. No va por ahí. Las bendiciones de Dios están en seguir el camino de Cristo, en la obediencia a Dios. No consideran nada sagrado las personas de ahora, dice. Versículo 3. No amarán ni perdonarán. ¿Vieron que muchos jóvenes ahora dicen, ay te amo, ay no sé qué, vivamos en unión libre? Si en verdad la ama, ¿por qué no puede casarse con para hacerla su esposa, no? No, es que a ver si me divorcio, me va a quitar la mitad de del sudor de mi frente que el Señor me dio. O sea, todo mezclado en su mente, ¿verdad? Tiene una mezcolanza, un desorden, ¿verdad? No, pues si la amas, dale el lugar que se merece, ¿verdad? No hagas a tus hijos, como dicen en la Biblia, bastardos. Gente sin ningún título, ¿verdad? No me casé con tu madre porque quién sabe si me voy a dejar esta. Ay, que el Señor no lo permita, ¿verdad? Pero por si las dudas, no me caso. No, hombre, o confía o no confía. Por eso no amarán. Por eso dice que la persona que solamente se ama a sí misma no tiene el poder de amar a los demás, menos de formar un matrimonio y una familia. Y ni perdonarán, ¿verdad? Serán, híjole, rajatabla. Calumniarán a otros. Otra característica, ¿verdad? De las personas perversas de estos tiempos. Calumnian a los otros. Enfrente no les dicen, Dios te bendiga, hermano. Y por ese hermano es, hombre,
No, el diablo se lo va a llevar, ¿eh? Pero bueno, que Dios le bendiga, ¿verdad? Pero pobre diablo. Entonces, ¿qué onda? Calumnian y no tendrán control propio. No hay control en sus vidas. Es un desorden. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? Todo lo de Dios, la palabra de Dios. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Ahí está. No puedo, hermano, con este pecado de la fornicación ni del adulterio. Es que amas poco a Dios. Así de sencillo. No, es que Dios me hizo así, me dio hormonas y no sé qué. ¿Cuánto amas a Dios? Si sabes que eso le lastima el corazón a Dios, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué no lo ves de esa manera? No, es que, pues al fin y al cabo yo pienso casarme con esa persona. Volvemos, el futuro, ¿quién lo sabe? Nadie de nosotros sabemos el futuro, solo Dios lo sabe. Entonces, que si ama tanto a la persona con que usted está noviando, por ejemplo, a todos los jóvenes o lo que va a noviar, ¿qué tiene que hacer con la que piensa que va a ser su mujer? Respetarla, no andar fornicando. ¿Cuántos dicen? No, se quedan todos. Ay, no. Estamos hablando entre hermanos. No, es que no me gustó, a mi carne no le gustó eso. Claro que a su carne no le va a gustar eso. Amarán más los placeres que amarán a Dios. Acuérdese bien de eso cuando quiera pecar, reintentar pecar en algo. Acuérdese de eso y que el Señor le está viendo en ese momento. Vea al Cristo crucificado por usted. Y usted le está diciendo, eso que hiciste está bien, vale menos que este placer momentáneo que me brinda esta o cual cosa, este vicio. Compárelo. Y después dígale con qué excusa le va a decir. No, pues sí. Perdón, se me chispoteó otra vez, Señor. Pero tú dijiste que eres un Dios de amor. Y tu misericordia es para siempre. Así que sí. Pero volvemos, Él nos ha advertido que el que peca y sigue pecando, hijos del diablo es, y no hijos de Él. Y la palabra de Dios es verdad, verdad absoluta, objetiva. Dicen que actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. O sea, ¿de qué vale venir a la iglesia, ser religiosos, pero rechazar la palabra de Dios en sus corazones? Como aquellos fariseos y escribas que se conocían de memoria todas las escrituras. ¿De qué vale eso? Y dice bien claro la palabra de Dios, cuando usted vea este tipo de gente, aléjate de esa clase de individuos. ¿Qué dice? Dígalo. Aléjate. Evítalos, dice la Reina Valera. Evita a esa clase de personas. No les oigas. Algunos se ven al espejo. Ay, pero tú, pues soy yo. Bueno, entonces, arrepiéntase. Recuerden qué hace el diablo. El diablo siempre divide. Calumnia, habla mentiras, siembra odio y envidias. ¿Y qué hace el Señor? Quiere unirnos a Él, reconciliarnos, edificar nuestras vidas. Quiere bendecirnos como un buen padre. Por eso nos da sabiduría en la palabra de Dios para que enderezcamos nuestros caminos y nos da luz en medio de las tinieblas de este mundo para evitar que tropecemos y nos caigamos y nos lastimemos. Nos da vida y nos da vida en abundancia para que vivamos de sus dones, viviendo de sus dones, de sus dádivas, dependientes de Él, de su poder y de su fuerza ilimitada, y no dependientes de nosotros mismos, porque nuestras fuerzas son como ilimitadas, no, limitadas, muy finitas, muy endebles. Cierro. Mateo 13, usted sabe que ahí están las parábolas, ¿verdad? Todos saben que los que leímos la Biblia, sabemos que en Mateo 13 están varias parábolas. Y la parábola del sembrador es la palabra de Dios representada
que un labrador está tirando ¿qué? Semillas, ¿verdad? Representan ¿qué? La palabra de Dios. Y se esparce en diferentes terrenos, dice. ¿Está bien? Es una parábola, porque un labrador obviamente la va a sembrar en donde bien en donde, en la buena tierra, ¿verdad? Una tierra preparada por él. Pero aquí está dando una parábola, comparándola con los corazones, como nuestros corazones son esos terrenos. Por eso son diferentes terrenos. El camino, ¿recuerdan? ¿Cuántos recuerdan la parábola? El camino, el pedregal, o sea, entre las rocas, la tierra entre espinos, ¿verdad? ¿Y qué? Y la última, la buena tierra. Y termina la parábola con esta exhortación en Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, ¿cuántos tienen oídos para oír? Oiga, oigamos. ¿De qué depende que nuestros corazones sean determinado tipo de terreno? O sea, mi corazón, a ver, ¿quién puede decir? Mi corazón es buena tierra. Amén. Bueno, algunos, se ve su corazón y dice, híjole, parece lleno de espinos. No, mi corazón es un camino con piedras y encima con espinos. ¿Quién sabe, verdad? Depende cómo oímos. ¿Sí se da cuenta? O sea, ay, no, es que Dios me hizo así. No, Dios no le hizo así. Porque el tipo de terreno depende de ¿qué? De cómo le oímos. De cómo le oímos depende el tipo de tierra, mis hermanos. Dios no tiene la culpa, ¿sí entiende? La responsabilidad es ¿de quién? De nosotros. Si tiene el corazón engrosado, endurecido, ¿recuerdan? Oirán, pero no entenderán, dice la palabra. ¿Por qué? Porque como en el camino, ¿verdad? Oirán más ¿a quién? A la gente mala, a esos de 2 de Timoteo capítulo 2, ¿verdad? Que son amadores de sí mismos, calumniadores, viciosos, malagradecidos. No, pero eres mi amigo de la infancia y me dio un buen consejo, que tomemos más porque nos amigamos más cuando tomamos, nos divertimos. Ah, qué buen consejo te dio tu amigo de la infancia, ¿verdad? Yo daba esos consejos, me acuerdo. Pero el del camino es el que oye más al maligno. ¿Sí se acuerda? Que no se aleja, no evita a esa gente. Y que dice, esa gente les arrebata la bendición de la palabra de Dios. Fíjense. Torciéndola en su antojo y permitiendo que sigan en sus pecados. Corazón como camino. Los que se dejan vencer por las aflicciones de esta vida, ¿cuántos tienen aflicciones? Como recién dijo la hermana Rebe, todos tenemos aflicciones. Todos alguna enfermedad tenemos. Todos pasamos dificultades de todo tipo. Todos atravesamos la dureza de esta vida. ¿Como quién? Pues como todos, pero ¿quién se deja vencer? Los que tienen los que están con su corazón entre espinos. Apártese de esos espinos. Y los que andan tras el dinero nomás, los afanes de esta vida, nomás, yo necesito dinero para vivir, y es verdad, todos necesitamos dinero para vivir, pero ¿acaso el dinero viene de nosotros o el Señor lo puede dar a la gente que confía en Él? Porque toda dádiva y don bueno viene del Señor, dice la palabra. Y el Señor lo sabe cuánto necesitamos, en cuándo, en qué cantidad y en qué oportunidad, mis hermanos. Por eso, en los que siguen los afanes de esta vida, dice que se ahogarán la palabra de Dios en sus corazones. Más, versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, o sea, su disposición, oídos para oír, este es el que oye y entiende la palabra, ¿y qué cosa? Y da fruto. A su tiempo produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, estamos hablando no 30%, yo siempre lo digo, 60% ni 100%. Estamos hablando a 30 por uno, a 60 por uno, a 100 por uno. Exponencial, terriblemente exponencial. Esas son las bendiciones que el Señor le prepara a todos los que ponen una buena disposición en sus corazones y escuchan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre produce buen fruto cuando la escuchamos. Versículo 16 dice bienaventurados,
porque vuestros ojos, porque pueden ver sus ojos y porque sus oídos pueden escuchar. Bienaventurados nos llama el Señor. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Hoy fue un día en donde te adoramos, Señor, en donde escuchamos los testimonios de nuestros hermanos y en donde nos pusimos a reflexionar una vez más de la importancia de escuchar tu voz, de la importancia de seguir tu consejo, mi Dios. Señor, ayúdanos y da esa llamada al corazón de cada uno de los hermanos aquí presentes y de las personas que todavía no te han recibido en su corazón. Tu palabra dice bien claro que tú tocas a la puerta de su corazón y al que le abre la puerta, a ti, mi Dios, tú entrarás y cenarás con nosotros. Y así estamos haciendo comunión contigo algunos aquí, Padre. Te pedimos, Señor, por todo aquel que todavía no ha encontrado esa paz de escuchar tu palabra y de ser libres, esa libertad que solo tú puedes dar, mi Dios. Padre, te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón que tú bendigas la vida de todos estas almas que aquí nos encontramos, sedientos de tu palabra, con oídos que pueden escuchar, que quieren escuchar, y así ser bienaventurados. Gracias, en el nombre de Jesús te damos toda la honra a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Él merece todo nuestro amor.